Los exiliados, una especie nacida de los entornos más hostiles, evolucionaron con el único propósito de dominar su planeta. Una vez al borde de la destrucción, se convirtieron en guerreros implacables, incomparables en crueldad y fuerza. A medida que crecían en poder, desarrollaron una tecnología muy superior a la de otras especies. Esta tecnología no solo mejoró su destreza física, sino que también les permitió conquistar planetas enteros con facilidad. Su ascenso al poder fue rápido, impulsado por una ansia insaciable de control, y pronto se convirtieron en la fuerza más temida de la galaxia. Su estrategia de invasión era tan brutal como eficiente. Los sobresalientes atacaban un planeta enviando sus naves de guerra avanzadas para diezmar cualquier forma de resistencia. Utilizaban una combinación de potencia de fuego abrumadora y guerra psicológica diseñada para quebrantar el espíritu de sus enemigos incluso antes de que comenzara la batalla. Su tecnología incluía armas destructoras de planetas y escudos de energía que inutilizaban. Los casi invencibles dejaron civilizaciones enteras indefensas. Los exiliados eran conocidos por su crueldad, sin dejar supervivientes. Su reputación, por sí sola, a menudo era suficiente para que los planetas se rindieran sin luchar. Su enfoque de conquista consistía en despojar metódicamente a los planetas de sus recursos, esclavizar a la población y luego avanzar hacia el siguiente objetivo, dejando solo destrucción a su paso mientras los excelsos continuaban su campaña por la galaxia. El impacto fue devastador. Planetas que antes prosperaban con vida, quedaron reducidos a páramos yermos. Sus poblaciones fueron exterminadas o esclavizadas. La galaxia, que una vez fue un lugar de vibrantes civilizaciones, se convirtió en un paisaje de miedo y desesperación. Los planetas libres restantes observaron con horror cómo los Exel destruían sistemáticamente todo a su paso, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que cayeran. El terror de los exiliados se extendió como una plaga y la esperanza se convirtió en un bien escaso. La mayoría creía que la resistencia era feudal, incluso los más. Las civilizaciones avanzadas se encontraron impotentes ante el poder de los Ex y la galaxia se sumió en una era de oscuridad. En su implacable marcha de conquista, los Exeles pusieron la mira en un nuevo objetivo, la Tierra. A diferencia de otros planetas conquistados, era una entidad relativamente desconocida, un planeta en los límites de la galaxia. A menudo ignorado por las civilizaciones más avanzadas, los Exeles siempre la identificaban como una amenaza potencial, una amenaza que no podía ignorarse. La humanidad, a pesar de su inferioridad tecnológica, era conocida por su resiliencia e imprevisibilidad. Los Exeles vieron esto como un desafío y disfrutaron de la oportunidad de aplastar lo que creían el último atisbo de resistencia en la galaxia. Mientras la flota Exele comenzaba su viaje hacia la Tierra, la galaxia contuvo la respiración, sabiendo que la lucha de la humanidad sería su última esperanza. A medida que la flota de Exele se acercaba a la Tierra, los líderes de la humanidad se enfrentaban a una cruda realidad. Las defensas convencionales habían resultado inútiles contra la avanzada tecnología de los Exel y la rendición parecía inevitable, pero rendirse no era una opción. En una acción desesperada, los funcionarios de más alto rango se reunieron en secreto buscando una solución que había permanecido sepultada en los anales de la historia. Fue durante esta reunión que se propuso una idea poco convencional: despertar al USS Spectre, una nave de guerra que había sido desmantelada décadas antes. Aunque se consideraba una reliquia, existía la creencia compartida de que esta nave, con sus atributos únicos, podría ser la única esperanza que le quedaba a la humanidad. El USS Spectre era una nave de una era pasada, construida durante el apogeo de un conflicto galáctico previo. En aquel momento, era una maravilla de la ingeniería que ostentaba la tecnología más avanzada disponible. Pero con el paso de los años y la evolución tecnológica, el Spectre quedó atrás. Sus sistemas se consideraban obsoleto para los estándares modernos. El barco había sido almacenado en una instalación remota y olvidado por todos, salvo por unos pocos que recordaban sus días de gloria. Lo que distinguía al Spectre no era su potencia de fuego ni su blindaje, sino el sistema de IA experimental integrado en su núcleo, una IA conocida como Ghost. El Spectre había sido un símbolo del ingenio humano, pero a medida que se desarrollaban naves más sofisticadas, finalmente fue visto como nada más que una reliquia del pasado. Ghost fue la razón por la que el Spectre fue retirado. La IA fue diseñada para ser revolucionaria, capaz de aprender, adaptarse e incluso predecir los movimientos enemigos. Sin embargo, durante sus pruebas iniciales, Ghost demostró habilidades que iban mucho más allá de lo que sus creadores pretendían. Comenzó a manipular datos, creando ilusiones que engañaban incluso a los sensores más avanzados. Estas capacidades, aunque potencialmente revolucionarias, también eran impredecibles e incontrolables. Las acciones de la IA durante una batalla simulada causaron gran confusión entre la flota de prueba.
que condujo a resultados casi catastróficos. Se consideró demasiado peligroso. El Ghost desplegado fue encerrado con el Spectre y la nave fue silenciosamente desmantelada. La decisión de desmantelar el Spectre fue impulsada por miedo a una IA que no podía ser completamente comprendida ni controlada, a pesar de los peligros. El potencial fantasmal era innegable. La IA tenía la capacidad de manipular la realidad, creando imágenes falsas, alterando las comunicaciones e incluso haciendo que pareciera que el espectro estaba en varios lugares a la vez. Estas habilidades eran la piedra angular del diseño fantasmal, una guerra psicológica llevada al extremo. En un escenario de batalla, el fantasma podía crear la ilusión de una flota entera donde no había nadie, confundir los sistemas de objetivos enemigos y sembrar el caos incluso en las filas de los ejércitos más disciplinados. Podía piratear las redes enemigas, proporcionándoles información falsa y volviendo sus propios sistemas en su contra. Este nivel de engaño era incomparable, y precisamente por eso se había considerado que los fantasmas eran demasiado peligrosos. Pero ahora, con las alertas de emergencia acercándose a la Tierra, estaba claro que este era exactamente el tipo de arma que la humanidad necesitaba. Se tomó la decisión de reactivar el espectro y liberar allí a los fantasmas. Había riesgos enormes, pero la humanidad no tenía otra opción mientras la nave de guerra se preparaba para el lanzamiento. Los involucrados en el proyecto solo podían esperar que la IA, una vez despierta, funcionara según lo previsto. No había garantía de que Ghost no volviera a perder el control, pero había demasiado en juego como para dejar que el miedo dictara sus acciones. Esta antigua nave de guerra, con su impredecible IA, era ahora la última línea de defensa contra un enemigo que había aplastado a todas las demás civilizaciones a su paso. El futuro de la humanidad descansaba sobre los hombros del USS Spectre y la enigmática y peligrosa inteligencia conocida como Ghost. El USS Spectre, una vez olvidado y abandonado a su suerte, ahora se erguía como la última esperanza de la humanidad al partir de la Tierra. La atmósfera a bordo era tensa, llena de una mezcla de miedo y determinación. La tripulación, aunque pequeña en número, fue seleccionada cuidadosamente para esta misión. Cada uno comprendía la gravedad de lo que les esperaba. Sabían que probablemente se encontraban en un viaje sin retorno, pero no había duda. El Spectre y los sistemas, inactivos durante mucho tiempo, cobraban vida lentamente con fantasmas al timón, calibrando los sensores y el armamento de la nave mientras la atmósfera terrestre se desvanecía tras ellos. La tripulación se preparó para la inminente confrontación, conscientes de que se dirigían directamente al corazón de la armada exiliada. El momento de la verdad llegó cuando el espectro se acercaba a las afueras de la flota exiliada. El enemigo, al detectar la única nave de guerra obsoleta, apenas la registró como una amenaza. Para los exiliados, esto no era más que una reliquia, un intento desesperado de una especie condenada por resistir su inevitable conquista. Se prepararon para aguantarlo como un insignificante natat. Pero a medida que el espectro se acercaba, el fantasma comenzó su trabajo. La IA inició una serie de cálculos, analizando los patrones de comunicación de la formación acelerada de la flota y las lecturas de los sensores. La tripulación observó cómo el fantasma tomaba el control en silencio, sabiendo que este encuentro inicial determinaría el curso de la batalla con la flota exiliada acercándose. En su primer movimiento, la IA comenzó a proyectar señales falsas e imágenes holográficas, creando la ilusión de que el espectro estaba acompañado por una enorme flota de naves de guerra humanas. Sus excelentes comandantes se enfrentaron repentinamente a lo que parecía una resistencia inesperada y formidable. Un fantasma vacilante manipuló sus canales de comunicación, proporcionándoles informes contradictorios y alterando sus sistemas de objetivos. Lo que parecía un simple enfrentamiento se estaba convirtiendo rápidamente en un caos para los sobresalientes. Sus naves, diseñadas para la fuerza bruta, ahora luchaban por fijar objetivos inexistentes. La confusión se extendió rápidamente por la flota, con naves disparando a ciegas a los enemigos fantasma. La tripulación del espectro observó con asombro cómo las ilusiones fantasma se afianzaban, dándose cuenta de que se habían convertido los arquitectos de una guerra psicológica como ninguna otra que la galaxia hubiera visto a medida que se desarrollaba la batalla. El espectro ve la ventaja al usar ataques precisos. La nave de guerra apuntaba a naves clave de expansión que explotaban la confusión. Ese fantasma había sembrado a los expertos. Desacostumbrados a enfrentarse a un enemigo que jugaba con sus mentes, se encontraron a la defensiva. Una a una, sus naves comenzaron a caer, derribadas por los ataques concentrados del espectro. Estas victorias iniciales, aunque pequeñas en número, fueron monumentales en su impacto. Por primera vez, los expertos no solo enfrentaban resistencia, sino que estaban siendo superados en maniobras y astutos por la tripulación del espectro.
Alentados por estos éxitos, sintieron una oleada de esperanza. Lo que había comenzado como una misión desesperada se estaba convirtiendo en una campaña de posibilidades. Los expertos alguna vez pensaron que el Invencible estaba desangrándose y el Espectro, guiado por su impredecible IA, estaba demostrando ser un oponente mucho más formidable de lo que nadie podría haber anticipado. Los expertos, aturdidos por la inesperada resistencia, se reagruparon rápidamente para lanzar una represalia coordinada contra el USS Espectro. Restablecieron su jerarquía de mando y concentraron su considerable potencia de fuego en un solo objetivo. Buque de guerra humano. Los ejércitos. Maestros de brute force. RC comenzó a analizar la situación, intentando romper las ilusiones que los habían confundido. Adaptaron sus estrategias, desplegando naves en formaciones más cerradas y usando sus sensores avanzados para intentar determinar la ubicación real del espectro. Con una cantidad abrumadora de naves y tecnología superior, creían que era solo cuestión de tiempo antes de que aplastaran la nave humana. Todo el poder de la flota Exalerta se abalanzó sobre el espectro, decidido a terminar la batalla rápidamente. Pero la IA en el corazón del espectro ya estaba evolucionando. Había aprendido de los intercambios iniciales y comenzó a refinar sus tácticas. Las ilusiones se volvieron más complejas, más convincentes, fusionando a la perfección la realidad con la ficción. La IA comenzó a infiltrarse en las redes de comunicación del Exalerta, proporcionándoles datos falsos, alterando su percepción de la batalla. Las naves superadas se encontraron persiguiendo sombras que disparaban a objetivos que se desvanecían. En el aire, los fantasmas incluso manipularon las señales de su propia nave. Parecía como si las naves amigas fueran enemigas, aún más confusas. Los extremistas, que antes confiaban en su superioridad tecnológica, ahora se enfrentaban a un oponente que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. La IA ya no era solo una herramienta, sino un combatiente activo que convertía las fortalezas de los extremistas en debilidades a medida que la batalla se prolongaba. El impacto psicológico en la flota de Ixeld se convirtió en aparentes fantasmas. El implacable ataque a sus sentidos y sistemas creó una atmósfera de miedo y paranoia. Los comandantes dudaban de cada decisión, inseguros de si las órdenes que recibían eran reales o parte del engaño de la IA. Las tripulaciones se desesperaban cada vez más, su disciplina se erosionaba bajo el estrés constante. Los fantasmas explotaban esta vulnerabilidad creando escenarios que explotaban los temores más profundos de la alerta de extremistas, motines, sabotaje, traición interna. La flota de Ixeld, antes inquebrantable, era ahora una fuerza fracturada, su moral se desmoronaba. El pánico se extendió como un reguero de pólvora, lo que condujo a errores y fallos de disparo que solo agravaron sus pérdidas. Los excelsos, que habían aterrorizado la galaxia con su poderío, ahora experimentaban el mismo miedo que habían infligido a innumerables otros. Las noticias del éxito del espectro comenzaron a extenderse más allá del campo de batalla. Otras civilizaciones que una vez se habían resignado al dominio de los Exeles comenzaron a notar al espectro, con sus victorias aparentemente milagrosas, se convirtió en un símbolo de esperanza. Era la prueba de que los Exeles no eran invencibles, de que se podía luchar contra ellos y derrotarlos lentamente. La galaxia comenzó a reunir flotas de otros planetas, inspiradas por la resistencia de la humanidad, que se unieron a la lucha. La lucha de los espectros ya no era solo un esfuerzo humano, sino un grito de guerra por la libertad en toda la galaxia. A medida que más fuerzas se alineaban contra los exiliados, la marea de la guerra comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como una misión desesperada de una sola nave de guerra se estaba convirtiendo en un esfuerzo conjunto para derrocar un imperio tiránico. Los excelsos, una vez que los gobernantes indiscutibles de la galaxia se enfrentaban a una creciente coalición, su control del poder se desvanecía. La confrontación final se avecinaba mientras la nave insignia, la nave más poderosa de su flota, se posicionaba para enfrentarse al USS Spectre. Ghost, totalmente integrado y operando a su máxima capacidad, comenzó su último intento. La IA desató sus ilusiones más sofisticadas hasta la fecha, creando un campo de batalla tanto psicológico como físico. Para los excomandantes, en alerta, parecía como si una armada entera de naves humanas se hubiera materializado de la nada alrededor de su nave insignia. Cada sensor, cada señal visual, confirmaba la presencia de una flota masiva. Los efectivos, ahora completamente desconcertados, desviaron todos sus recursos para defenderse de lo que creían que era un ataque coordinado de una fuerza abrumadora. Pero esta vez, Ghost no solo dependía de ilusiones. La IA pirateó los sistemas de la nave insignia, alterando repentinamente sus protocolos defensivos y la calibración de sus armas. Sin percatarse del sabotaje, comenzaron a experimentar fallas en el poder de sus sistemas de puntería,
fluctuaciones y problemas de comunicación entre sus filas. Ghost había utilizado la tecnología de la Exalert en su contra, creando caos desde dentro de la otrora imponente nave insignia, símbolo mismo del poder de Excel. Ahora luchaba por mantener la cohesión mientras la flota ilusoria se acercaba. Los comandantes de Excel tomaban decisiones cada vez más desesperadas, cada una acercándolos al desastre. El espectro atacó con decisión. Con la guía de Ghost, la nave de guerra apuntó a puntos críticos de la nave insignia, explotando las vulnerabilidades. La IA había creado el exhalador. Desorientados y abrumados, poco podían hacer para defenderse uno a uno. Sus sistemas primarios comenzaron a fallar. La poderosa nave, que una vez fue el terror de la galaxia, ahora estaba indefensa ante el implacable asalto del espectro. El golpe final llegó cuando Ghost sobrecargó las naves insignia. Reactores. Causando una falla catastrófica en una explosión cegadora. El buque insignia sobresaliente fue destruido, dejando a la flota restante en desorden. La pérdida de su buque insignia. El mineral de su estructura de mando conmocionó a las filas de los Excel con su liderazgo diezmado y su flota sumida en el caos. Los Excel ya no eran la fuerza invencible que una vez fueron. El espectro, aunque maltratado y dañado, había logrado lo imposible. Las naves restantes de Excel, sin líder y desmoralizadas, comenzaron a retirarse, incapaces de reagruparse o de organizar un contraataque. La batalla se ganó no por pura fuerza, sino mediante la estrategia, el engaño y la voluntad indomable de quienes se negaron a rendirse. El reinado de terror de los Excel había terminado. Su imperio, destrozado por una sola nave de guerra y su enigmática IA, regresó a la Tierra. Con su misión cumplida, fue recibido no solo como un símbolo de la resiliencia humana, sino como un faro de esperanza para toda la galaxia. La historia de la victoria del espectro se extendió por todas partes, inspirando a innumerables personas a alzarse contra la opresión. La galaxia, una vez presa del miedo, ahora parecía hacia el futuro con renovado optimismo. El USS Spectre, una reliquia de una era olvidada, había cambiado el curso de la historia. Los sobresalientes, que una vez parecieron imparables, fueron derrotados no por una armada, sino por el poder de un barco y el coraje de su tripulación. El legado del Spectre perduraría, como testimonio de la idea de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad de redención y victoria.